Hola, muy buenas a todos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nos vemos en este nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar del duodeno. ¿Vale? El duodeno, como sabéis, es la transición entre el estómago y el intestino delgado. Este duodeno tiene una forma de C, más o menos es un palmo de largo, ¿vale? Y se encuentra retroperitoneal, por detrás del peritoneo, ¿vale? Junto con el páncreas, ¿vale? Y tiene esa forma de C característica y esa relación directa entre con el páncreas y con el hígado. Ok, pues bueno, como estructura tenemos una parte superior, esa parte superior conecta con el píloro del estómago, con esa parte final del estómago. Tenemos esa parte descendente, que es la que recibe los conductos biliares y pancreáticos, esa parte horizontal más baja, que cruza la columna a la altura de la columna vertebral y esos vasos primeros sanguíneos, y la parte ascendente que hace la curva, esa curva más pronunciada que es la que se une con el yeyuno, con esa parte primera del intestino delgado. Ok, en cuanto a sus funciones, bueno, las funciones principales que tiene es la de alcalinizar pues, ese alimento, ese quimo que viene del estómago, con lo cual al salir del estómago pues sale muy ácido, como sabéis, el alimento, esos jugos gástricos, y esto, su primera función es alcalinizar, ¿vale? Estos jugos pancreáticos. Otra de las funciones es obviamente esa mezcla de alimentos con las enzimas digestivas que sabemos que vienen del hígado y del páncreas, absorber esa primera absorción de minerales y vitaminas y regular el control del tránsito intestinal, de esa primera barrera, ¿vale? Para cuando comienza el intestino delgado, que es donde se absorberán los alimentos. Bueno, lo que más tenemos que incidir en este caso es la relación que tiene el hígado y el páncreas, ¿vale? Es importante, no podemos hablar del duodeno sin hablar del hígado y del páncreas. Hablando del páncreas, pues tenemos que hablar de esas secreciones pancreáticas. Ya hemos visto en la clase del páncreas cómo el páncreas se encarga de descomponer, pues, de enviar pues, esos jugos pancreáticos para descomponer, para metabolizar las proteínas, las grasas y los carbohidratos, pero también la secreción de bicarbonato para neutralizar los ácidos, para que no sea tan ácido, ¿no? Y proteger a ese posterior intestino delgado que no vaya a sufrir por exceso de acidez. Y en cuanto a la conexión con la bilis y con el hígado, bueno, pues es importante tener en cuenta que en esa ampolla de váter, que es por donde entra al duodeno, pues lo que segrega la bilis, lo que segrega el hígado, ¿vale? Pues es sobre todo para la metabolización de las grasas, ¿vale? En este caso, la bilis es sobre todo para la metabolización de las grasas, es importante tener en cuenta esto. Y el esfínter de Oddi, es ese esfínter que se cierra y se abre para regular este flujo, ¿no? No tiene eh, una capacidad muscular para la compresión de la vesícula, sino que es a través de la regulación de este esfínter que va goteando esos líquidos biliares, ¿vale? Para la metabolización de esas grasas, ¿vale? Entonces es importante que esto sea funcional para que no cause problemas digestivos a posteriori en el intestino delgado, ¿vale? Pues importante tener en cuenta estas relaciones y estas tuberías por las que salen del hígado y de la bilis y del páncreas hacia esa parte descendente del duodeno para esa primera parte metabólica de los nutrientes, ¿vale? En cuanto al proceso de digestión, pues es importante tener en cuenta esta primera parte del tubo digestivo intestinal, que es el duodeno. Pues lo primero que hace es recibir obviamente el alimento, parcialmente ya digerido en el estómago, se mezclan las secreciones con los jugos pancreáticos y la bilis, ¿vale? Y se produce pues la primera parte de la absorción de algunas de las moléculas, sobre todo algunos minerales y vitaminas esenciales, ¿vale? Y pues comienza la captación de algunos de los nutrientes hacia la sangre, por lo cual también es importante
tener en cuenta este papel de esta relación con la sangre, ¿no? Cualquier alteración de que haya metabólica en la sangre también tenemos que tener en relación sobre todo el páncreas por su papel con el equilibrio de azúcares en sangre, pero también la absorción o no que haya en esta primera captación del duodeno, que tiene ese papel primer captador, ¿vale? De nutrientes y también sobre todo de esa primera minerales y vitaminas que son absorbidas en su cuerpo, ¿vale? Y por último, vamos a hablar de las patologías que se suelen dar en esta zona, aunque esta es una zona de transición y en gran parte depende del resto, depende de sus estructuras, sus órganos relacionados, más que es de esta tubería en sí, como es el duodeno, pero por lo tanto la patología que más se suele dar pues es una úlcera duodenal, una úlcera en el duodeno, que esto pues obviamente es por afectación de la mucosa, entre la mucosa que tiene y los jugos que salen del estómago con demasiada acidez o que el duodeno no sea capaz de neutralizar pues esa acidez, o el páncreas no sea capaz de ayudar a reducir esa acidez, como ya vimos en la clase del páncreas, pues pueda producir esa ulceración, ¿no? Ese, ese sangrado o esa erosión que pueda producir en el tejido duodenal, en las paredes duodenales, ¿vale? Y también pues tener en cuenta los tratamientos que se suelen dar, pues suelen ser inhibidores del ácido, obviamente, ¿vale? En el papel que tiene el estómago, y antibióticos, porque esto hace que tengamos menos defensa ante bacterias como el Helicobacter pylori, que es muy común. Un abrazo chicos, chicas, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.